Jimmy es una niña inocente que ha vivido toda su vida en el reino de las flores, pensando que es un espíritu de la uva. Pero lo que ella desconoce es que realmente es hija de la antigua diosa de las flores, la cual antes de morir le quitó sus sentimientos románticos y ordenó que estuviera encerrada por 10.000 años. Hola, bienvenidos a Te Cuento el Drama. El día de hoy les traigo este resumen de este drama chino de fantasía del 2018 de 60 capítulos, Ashes of Love. Espero lo disfruten. Como es un drama de fantasía, antes de empezar con el resumen, debo explicar unos detalles para que sea más fácil entender el resumen. El universo de este drama de fantasía está basado en el matrimonio del Yin y el Yang, que fueron los que crearon las deidades, las hadas, los humanos y la presencia del bien y el mal que residen juntos uno al lado del otro. Este mundo se divide en 6 reinos, que son el reino celestial, el reino de las flores, reino demoníaco, reino mortal, el reino de las aves y el reino del mar, siendo el reino celestial el que tiene el control de todos los reinos. El drama comienza con Xifeng, diosa del reino de las flores, dando a luz a una niña que se llamará Jimmy, mientras que del otro lado del reino, el inmortal del agua y la inmortal del viento se casan. La diosa de las flores estaba débil y con su último aliento instruyó que a su hija no se le permitiera salir del reino de las flores. Luego le da a comer a Jimmy una pequeña cápsula. Esta se asegurará de que su hija nunca sienta la traición del amor. El efecto de la cápsula será la incapacidad para sentir amor o expresar amor. 4.000 años después, Jimmy ha crecido creyendo que es un espíritu de la uva. Vive feliz en el reino de las flores, completamente ignorante a todo lo que sucedió en el pasado. Es muy traviesa y por eso se gana regaños de las jefas del reino de las flores. En el reino celestial, Xifeng, el segundo hijo del dios celestial, estaba experimentando un tipo de regeneración. Su ascenso final fue saboteado por una fuerza negra del reino de los demonios. Esto resultó que Xifeng, en el cuerpo de un fénix, se sumergiera en el reino de las flores, justo al lado de Jimmy, que estaba sentada contemplando su situación actual. Ella había sido un duende y no había progresado a ser hada. Quería salir del reino de flores y ver más del mundo exterior. Ella vio al pájaro carbonizado y quemado, pero todavía estaba vivo, así que hizo todo lo posible para revivirlo. Jimmy había sido criada sin saber nada sobre los pájaros, las abejas, la diferencia entre hombre y mujer. Ella era ignorante a todo esto, así que cuando el pájaro se convirtió en hombre, trató de tocarlo por todas partes, una escena bastante graciosa. Ella le dijo a Xifeng, que a partir de ahora cariñosamente le llamaremos Fénix, que ya que le había salvado la vida varias veces, debería devolverle el favor llevándosela con él cuando abandone el reino de las flores. Exactamente eso fue lo que hizo y se la llevó con él. Ya en el reino celestial conoció al inmortal nocturno Ruyu, cariñosamente Hada Pez, y también se volvió popular por su ingenuidad. Jimmy recibió su primer beso en la mejilla de una chica que quería casarse con ella, sin saber que Jimmy es una mujer. Aparentemente estaba vestida como un chico, aunque yo no noté la diferencia. De todos modos, Jimmy no tiene ni idea sobre el amor y las relaciones, por lo que no sabía cómo rechazar una propuesta de matrimonio. Le quedó al pobre Fénix revelar que ella es una mujer. A partir de este momento comenzó a vestirse con prendas coloridas y fluidas que resaltaban su belleza y delicadeza, lo que fue notado por todos, incluido por Fénix y la prometida de él, que ahora veía a Jimmy como su enemiga. Cualquiera lo haría, mi amiga. Uno de los compatriotas de Jimmy del reino de las flores finalmente la alcanzó y la convenció de regresar al reino de las flores, pero su partida fue interrumpida por la llegada de un demonio. Estaba a punto de llevarse a Jimmy cuando apareció Hada Pez. Luego también vino Fénix y su mini ejército. Todos hicieron frente al demonio y lo pudieron expulsar del reino celestial. Debido a esto, Fénix terminó herido y Jimmy lo sanó otra vez, aunque para que se tomara la medicina compartieron un beso que Jimmy pensó que era un acto natural de hacer que Fénix se tomara la medicina. Pobrecita, qué inocente. Fénix, Hada Pez y Jimmy fueron al reino demoníaco para capturar al monstruo del otro día y descubrir cómo salió del antiguo artefacto divino. Mientras estaban allá, Hada Pez le explicó a Jimmy la naturaleza y los tipos de sueños, incluidos los sueños húmedos, de qué color sería cada bola que salía del cuervo de los sueños, un dato que será de mucha importancia más adelante, así que tomen nota.
También conocieron a la princesa del palacio demoníaco, quien les aseguró que su familia no tuvo nada que ver con el escape del demonio del antiguo artefacto divino. Entre todos lograron su misión de derrotar al monstruo con gran dificultad y lo devuelven al antiguo artefacto divino. Mientras Jimmy estaba sola con el artefacto, tuvo un momento psicológico con él. Escuchó la voz de su mejor amiga muerta, Ruru, la cual murió por culpa de este demonio años anteriores, pidiendo que lo dejaran salir. Por supuesto, Jimmy tuvo que abrir el artefacto, pobrecita, y sacar un monstruo. Fénix acababa de regresar y rápidamente puso de vuelta al monstruo en su botella, después de que éste lograra herirlo de fatalidad. Lo único que podía curar a Fénix era una flor de ratán nocturna que solo crece en el reino de las flores. Jimmy se vio obligada a regresar al reino y le rogó a la deidad de las flores que le diera un poco de ratán nocturno. La deidad de las flores no fue comprensiva y castigó a Jimmy por haberse escapado, pero de todos modos ella misma trató de cultivar la flor. Después de numerosos intentos, logró hacer la flor y sanó a Fénix. Fénix expresó sus sentimientos por Jimmy con las jefas del reino de las flores, a lo que ellas se vieron en obligación de contarle la verdad a medias. El pobre Fénix estaba devastado, pues descubrió que moralmente no puede estar junto con Jimmy, ya que podrían tener el mismo padre, o sea que son medios hermanos. Tan, tan, tan. Por otro lado, Adapés es el primogénito del emperador celestial y por ende es el siguiente en la línea de sucesión al trono. Pero la emperatriz celestial está haciendo todo lo posible para que Fénix se convierta en el primer heredero. Adapés también se siente atraído por Jimmy, pero también es consciente de que ya está comprometido con la hija aún no concebida del inmortal del agua y la inmortal del viento, los cuales habían estado casados durante 4000 años y todavía no tenían hijos, así que por respeto a esto mantenías sus sentimientos por Jimmy a raya. Él vino a buscar a Jimmy al reino de las flores, después de tener un lindo momento en el jardín de meteoritos, ayudando a Jimmy a escapar de su confinamiento en el espejo del agua en el reino de las flores por segunda vez. Para ocultar a Jimmy de las deidades del reino de las flores, Adapés la llevó al reino de los humanos. En el reino de los humanos tuvo muchas aventuras cuando se encontró con el perversamente travieso Lord Pucci, su amigo de antaños. Acá en el reino mortal, ella vuelve a vestirse como un niño y Lord Pucci le enseña las actividades de cómo se divierten los hombres. Van paseando por aquí y paseando por allá, hasta que Fénix y Adapés aparecieron de repente y se llevaron a Jimmy y amarraron a Lord Pucci. Después se pusieron a tomar y quedaron bien borrachitos. Fénix, en medio de la borrachera, casi besó a Jimmy, quien creía que eso era normal, pero Fénix recobró la cordura en el último minuto, casi se chapa a su media hermana. En el cumpleaños de la emperatriz celestial, todos los de los 5 reinos fueron invitados, excepto los del reino de las flores. Jimmy, sintiéndose completamente aburrida y solitaria, deseaba tener a alguien que la distrajera de su aburrimiento. De repente, Lord Pucci se materializó. Dijo que sus deseos y suspiros lo atrajeron. Le dijo que iba de camino al cielo para la celebración de la emperatriz, así que la invitó a ir con él. Al principio, Jimmy no estaba entusiasmada, pero la promesa de los melocotones de 100 años de destreza que aumentan los poderes mágicos la convenció de ir. Es que la pobre Jimmy hace lo que sea por conseguir destreza mágica. El inmortal del agua y el inmortal del viento también asistieron a la celebración. Jimmy mencionó que se siente tranquila al ver al inmortal del agua. El señor Pucci mencionó que tiene un gran gusto, ya que el inmortal del agua fue uno de los hombres más guapos de su tiempo. Aunque el señor Pucci parecía preocuparse mucho por Jimmy, tiene sus propias intenciones ocultas. Se confabuló con la rata inmortal para convertir a Jimmy en el centro de atención. Tanto como el inmortal del agua como el emperador notaron sus similitudes con Sifén, la antigua diosa de las flores, lo que molestó a la emperatriz.
ella ordenó que Jimmy fuera ejecutada. Inmediatamente Fénix y Hada Pez se arrodillaron y le rogaron a la emperatriz que cambiara su decisión, que ellos tomarían el castigo por Jimmy. A medida que la atmósfera se calentaba, el señor Pucci decidió sacar a Jimmy del cielo, seguida de cerca por los guardianes inmortales, Fénix y Hada Pez. Jimmy y el señor Pucci terminaron siendo confrontados por las deidades de las flores y luego aparecieron tanto Fénix como Hada Pez, donde terminaron llevándosela al reino de las flores. El emperador celestial estaba tan cautivado por Jimmy, ya que ella le recordaba tanto a su mayor amor, Chi-Fen, que no puede evitar visitar a Jimmy en sus sueños. Allí le contó a Jimmy su versión sobre su amor por Chi-Fen y lo devastado que estaba cuando ella falleció. Ella muy astutamente le pidió al emperador que le diera destreza mágica, a lo que el emperador accedió fácilmente, dándole una fabulosa cantidad de 5.000 años de super destreza. También le hizo prometer que nunca tendría una relación ni con Fénix ni con Hada Pez, pues él creía que eran sus hermanos. El emperador no fue el único que visitó a Jimmy, también lo hizo la emperatriz, la madre de Fénix, y trató de asesinarla, siendo interrumpida por el inmortal del agua. Este comenzó a preguntarse si ella era su hija, ya que parecía muy confiada con el agua. Ella le mostró su destreza para hacer llover y en lugar de lluvia produjo escarcha. El superpoder que recibió del emperador fue demasiado para su cuerpo, lo que la enfermó. El inmortal del agua se quedó y la cuidó hasta que se recuperó de la salud. Cuando Jimmy estaba despierta, él y las deidades de las flores le contaron sobre sus antecedentes, que su madre era Chi-Fen, la antigua diosa de las flores, y su padre era el inmortal del agua. Acá toca explicar un poco sobre la historia de la madre de Jimmy, así que vamos a contarla. Antes del emperador actual convertirse en emperador celestial, en realidad era el segundo hijo, no el príncipe heredero. En ese momento estaba en una relación amorosa con Chi-Fen, la deidad de las flores, a quien vio por primera vez deslizándose con gracia sobre un lecho de flores de loto y se enamoró de ella. Pero era ambicioso y deseaba tanto el trono que hizo todo lo posible, incluso casarse con la princesa del poderoso e influyente reino de las aves, la que es ahora la emperatriz del reino. Pensó que podría continuar su relación con Chi-Fen después de su matrimonio y eventualmente convertirla en su concubina oficial. Sin embargo, ella no estaba interesada en hombres casados y al mismo tiempo había conocido a un hombre aún más guapo que era el inmortal del agua. La relación con Chi-Fen con el inmortal del agua fue tan intensa que antes de que te des cuenta estaban durmiendo juntos y procreando Jimmy. Cuando el emperador escuchó sobre Chi-Fen y el inmortal del agua, fue a donde ella y se salió con la suya poseyéndola, sin saber que ella ya estaba embarazada del bebé del inmortal del agua. El emperador luego la secuestró y la encarceló en su palacio. Para asegurarse que la relación entre Chi-Fen y el inmortal del agua haya terminado, decretó que él se casaría con el inmortal del viento, quien era la mejor amiga de Chi-Fen. El inmortal rechazó categóricamente el decreto del emperador y se fue apresuradamente. Todo lo que sucedió fue presenciado por Chi-Fen en secreto. La emperatriz celestial, celosa, la encontró en el palacio, sabiendo que Chi-Fen es el verdadero amor del emperador, empujó a Chi-Fen hasta el borde, cayendo al abismo y terminando rota en el reino de las flores. El inmortal del agua la vino a ver para pedirle que se casara con él. Ella sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida y muy avergonzada de haber sido abusada por el emperador, le mintió diciéndole que nunca lo amó y que solo había amado al emperador. El inmortal del agua estaba tan molesto que terminó casándose con el inmortal del viento sin saber que Chi-Fen había dado a luz y muerto el mismo día que su boda. De vuelta a la historia inicial, el inmortal del agua se va a llevar a Jimmy ante el emperador en el reino celestial para declarar que ella es su hija, y es cuando Hada Pez se vuelve su prometido, pues si recuerdan, él estaba comprometido con la primera hija del inmortal del agua y esa ahora era Jimmy. Pobrecito Fénix. Fénix está realmente molesto cuando se reconoció el compromiso entre Jimmy y Hada Pez. El inmortal del agua quería estar cerca de su hija para recuperar el tiempo perdido. Por lo tanto, se mudó con su esposa, el inmortal del viento, al reino de las flores. Jimmy fue presentada oficialmente al rey y a la corte como la hija perdida del inmortal del agua y la inmortal de las flores.
Durante la ceremonia, el rey propuso que Jimmy se convirtiera en la nueva diosa de las flores, pero varias deidades se opusieron a la propuesta, diciendo que Jimmy era solo una hada con un poder mágico insuficiente. Se propuso que necesitaba nacer en el reino humano y sufrir todos los sufrimientos de un mortal. Jimmy estaba muy feliz de ir a la tierra y estaba ansioso por probar un burro asado. Pobrecita, ni idea de lo que le iba a pasar. Alguien que no estaba feliz fue Fénix. Sin pensarlo dos veces, saltó al vacío para seguir a Jimmy en la tierra. Más atrás saltó la prometida de Fénix también para seguirlo a la tierra. En la tierra, una bebé Jimmy fue abandonada y encontrada por una tribu que se dedicaba a crear medicinas para el reino, convirtiéndose en su santa niña, la cual no se puede casar ni enamorar. Esta maldición la persigue a todas partes. Mientras Fénix nació para convertirse en el rey y la prima de él, pues igual enamorada sin ser correspondida. Su maldición. Fénix iba a cazar con sus soldados cuando fue atacado por una banda de renegados. Estaba al borde de la muerte cuando Jimmy lo encontró. En medio de la pelea, ella recibe un golpe que le hace una grieta a la cápsula que tiene a sus sentimientos encerrados. Ella lo llevó a una cabaña en la montaña para atenderlo. Al principio, él sospecha de Jimmy. Él pensó que era una especie de bandido. Luego, él empezó a mejorar, aunque todavía no escuchaba ni podía hablar. Luego ya lo recuperó, pero igual siguió fingiendo porque le parecía gracioso. Con el pasar de los días, ellos comienzan a sentirse más cómodos el uno con el otro. Mientras buscaban hierbas, ellos vieron a unos soldados, así que trataron de esconderse y quedaron uno arriba del otro, dándose un beso indirecto. Es cuando ella empieza a sentir algo por él y él por ella. Finalmente, él se recupera por completo después de un mes de descanso en la montaña y de convivir con Jimmy. Como ella era la santa niña, la cual estaba destinada a servir al rey cuando éste enfermara, él la solicitó y cuando ella llega se da cuenta que el señor que salvó en la montaña y el rey son la misma persona. Él envía a buscar a Jimmy todos los días por una enfermedad diferente, solo para verla y estar con ella, algo de lo que Jimmy se da cuenta. Así que le dice que no pueden estar juntos, cosa que a él no le importa porque ya él está súper enamorado. Un día ella no fue a revisarlo y cuando preguntó le dijeron que Jimmy estaba enferma con un resfriado. Al escuchar eso, él fue a cuidarla con mucho amor y cariño. Esos bellos momentos los estuvo viendo Adapés muy lleno de ira. Pobrecito, le roban la prometida. Jimmy finalmente le diagnosticó la enfermedad a Fénix. Ella le dijo que él está sufriendo de mal de amores. Pues claro, ella no quiere corresponderle el amor. Él no se molestó. Le dijo a Jimmy que el festival de las linternas se llevaría a cabo pronto. Luego le preguntó que qué linterna quería, a lo que ella le respondió que Fénix. Doble sentido. Ella es casi asesinada por el demonio cegador, pero Adapés se materializó justo a tiempo para salvarla. Luego le dio una escama de dragón que contenía un hechizo de invocación de dragones. Es el festival de las flores. Fénix invitó a Jimmy a hacer las linternas de Fénix con él. Ella era torpe, pero él parecía bastante bueno en eso. Luego ellos salieron al patio para ver las linternas de Fénix encendidas que él mismo hizo. Estaba a punto de confesársele a Jimmy, pero se fue apresuradamente. Uno de los momentos más bellos y románticos del drama. Ya para este punto, ambos estaban muy enamorados y la cápsula que encerraba los sentimientos de Jimmy estaba más destrozada que mi vida. Así que se prometieron que se casarían y él renunciaría a su reino, pero antes organizarían algo en el reino. Por otro lado, Adapés fue a ver a su madre biológica en el lago Lee. Ella solía ser princesa del reino del mar. Su madre biológica era una ex concubina del emperador celestial. Él la sedujo por su leve parecido con la inmortal de las flores, parecido que yo nunca le vi realmente. Acá Adapés se enteró de todo el mal que la emperatriz le hizo a su madre en el pasado y cómo ella lo apartó de su madre biológica. Mientras, en la historia de la Tierra, Jimmy le dio varios besos a Fénix, pero ella estaba muriendo debido a un veneno que le había estado dando amiga y compañera. Con amigos así no se necesita enemigos.
De vuelta con Adapés, la emperatriz se enteró del viaje constante de él al pantano. Rápidamente encontró a la princesa del Reino del Mar, a quien mató frente a Adapés. Pobrecito, volvió a quedarse sin madre. De vuelta con Jimmy, ella estaba gravemente enferma y el demonio segador estaba tratando de matarla nuevamente por órdenes de la emperatriz. Fue salvada por su compañera, la que le estaba envenenando, quien en realidad era su mejor amiga Roro del Reino de las Flores. Esta parte me partió realmente el alma y me hizo llorar como una niña. Es que realmente duele mucho cuando ambas se conectan y recuerdan toda su vida pasada. El pobre Fénix regresó de la batalla y se encontró con el cadáver de Jimmy, y esto lo dejó devastado y lo destrozó. Es una escena que me puso los pelitos de gallina. Organizó de todos modos su boda con el cuerpo sin vida de Jimmy y en su tumba le dio un discurso muy romántico y se tomó su veneno y murió al lado de ella. Todo esto visto por el cuerpo astral de Jimmy, ya consciente de todo. Todo muy a lo Romeo y Julieta. Ya que finalizó la travesía, vuelven al reino celestial, súper enamorados. Jimmy le confesó a su padre que quería romper su compromiso con Adapés. Luego ella tuvo una cita con Fénix. Se conmovió mucho al ver las luces del Fénix en el patio. Los dos confesaron sus verdaderos sentimientos y Jimmy dijo que estaba dispuesta a retirarse del compromiso de Adapés para casarse con él, y terminó haciendo el sin respeto con Fénix. Una vez más, ella trató de decirle a su padre que quería romper su compromiso, pero su padre le dijo que lo pensara bien, que no ligara lo que sintió en el reino mortal con lo del reino celestial. Al día siguiente, Fénix ve a Jimmy y esta estaba comportándose fría como al principio del drama, y le dijo que lo mejor era que se dejaran de ver, ya que ella se iba a casar con otro. Esto lo dejó en shock y sin palabra, al igual que a mí. No entendía nada de lo que había pasado. Aún estando castigada, la madre de Fénix se las arregló para tratar de matar a Jimmy, aunque no pudo, pues Fénix la detuvo junto con Adapés, el emperador y el inmortal del agua. De todos modos, no satisfecha con lo obtenido y con el gran odio que le tenía a Jimmy, se las arregló para confabularse con la ex prometida de Fénix y así pasarle su poder. Para esta matar al padre de Jimmy y así debilitar a Adapés ante el emperador, para que no gane la sucesión al trono. Ya te digo, todo un mega plan para quedarse con el poder. Todo le salió como lo tenía planeado, aunque el pobre Fénix quedó culpable de todo. La pobre Jimmy quedó devastada y por el duelo de Jimmy la boda se pospuso un tiempo. En su duelo, ella sospechaba de Fénix, cosa que Adapés aprovechó, y con el ciervo que muestra los sueños, falsificó un sueño y le mostró a Jimmy cuando Fénix mató a su padre, provocando el odio en su corazón. Así pasó un tiempo hasta que llegó el día de la boda de Jimmy y Adapés. Estaban todos menos Fénix, el cual llegó justo a tiempo para decir "yo me opongo", y se armó una tremenda pelea, patadas por aquí, espadazos por allá, era un todos contra todos, y Fénix puso a Jimmy detrás de él para defenderla de Adapés, y con un discurso sobre los sentimientos, la familia y los padres, activó los dolores y recuerdos de Jimmy sobre la muerte de su padre y la sospecha que ella tenía sobre que Fénix lo mató. Y así, en el clímax de la pelea, Jimmy clavó a Fénix por la espalda. ¡Trum! ¡Traición! El emperador, muy sorprendido, consumió toda su destreza mágica para encapsular al espíritu de Fénix y dárselo a la ex prometida. La pobre Jimmy quedó en el suelo pensando qué acabo de hacer. El dolor y sufrimiento que sintió fue tan grande que la hizo expulsar la cápsula que tenía encerrados sus sentimientos. Y fue cuando ella sintió el dolor más grande del mundo, el de perder al ser más amado, y lloró desconsolada en el suelo, sabiendo que había recuperado sus sentimientos y perdido la razón de vivir al mismo tiempo. Varios años han pasado y ahora el emperador es Adapés, aunque todavía no se ha casado con Jimmy.
la cual despertó después de estar durmiendo profundamente un tiempo. Ella anda triste y deambulando de aquí para allá como un alma en pena, pues ahora sus sentimientos son libres y siente en carne viva lo que es haber matado ella misma al amor de su vida. Ella descubre que no fue Fénix quien mató a su padre y que todo fue un montaje. También escuchó que Fénix puede estar vivo y se las arregló para investigar cómo revivirlo. Al descubrir que existe un elixir, pero que tiene que ir a una montaña que hasta los demonios le tienen miedo, igual ella va, acompañada del señor Pucci y del tío de Fénix. Pasan por varias circunstancias y finalmente llegan. Allá se encuentran con un señor que resulta es el tío de Fénix, el hermano mayor del antiguo emperador y el ex prometido de la madre de Fénix. Ella le dice que fue por el elixir para revivir a su sobrino. Al principio él no quiere, pero al final acepta, a cambio de los colores de los ojos de Jimmy, como regalo para el amor de su vida. Ella pone el elixir en su esencia y casi la mata, pero Hada Pez llegó a salvarla y le pasa destreza mágica. Luego ella va al reino demoníaco y siguiendo a la ex prometida de Fénix encuentra su cuerpo astral, pero sin vida, y le da el elixir. Con las lágrimas de sus ojos, él despierta sintiendo la presencia de ella y mencionándola. Ah, eso sí es amor, tóxico pero amor. Así que resucita y él hace una escena que la ven todos en todos los reinos anunciando que está vivo otra vez. Él va al reino celestial y se encuentra con que no tiene ni madre ni padre, pues ambos murieron. Hada Pez trata de encarcelarlo, pero Jimmy lo defiende, cosa que él ve como que ella está defendiendo a Hada Pez. Ya que no tiene casa, se va al reino demoníaco y pasan varias cosas que hacen que él se vuelva el rey demoníaco, mientras que Jimmy sigue yendo a verlo a escondidas. En una, ella va como una coneja y cuando él se da cuenta que es ella, finge que se la va a comer, pero al final la libera. En otra ocasión, ella fue a su cuarto y lo estaba viendo mientras dormía, aunque él no estaba durmiendo. Él la tomó por los brazos y la besó. Al finalizar, dijo el nombre de su ex prometida, rompiéndole el corazón en pedazos a la pobre Jimmy. Ella se lo estaba buscando. En eso, ella decide irse a pensar y meditar al reino de las flores. Y es cuando pasa la cosa más vil y malvada que le hace Fénix a la pobre Jimmy. Ella le había regalado una parte de su forma original a él. Él la había guardado junto con su alma. Este regalo hacía que todas las flores y frutos del reino de las flores fueran a donde Fénix estuviera. Y es cuando Jimmy se da cuenta que él lo usó, porque todo se fue del reino de las flores. Cuando Jimmy llega al reino demoníaco, lo ve con la prometida abrazándolo y mostrándole el bello paisaje que Jimmy le había regalado. La pobre Jimmy estaba sumamente destrozada, pero todavía él elevó el nivel de maldad un poquito más y le propuso matrimonio delante de Jimmy. Eso la mató por dentro. Es que es malvado el Fénix, todavía no lo perdono por esto. Luego él trató de devolverle el regalo, pero ella se negó a tomarlo y mejor lo destruyó. Después de esto, Jimmy decide no volver al reino demoníaco y le dice a Hada Pez que se casará con él. La prometida de Fénix se da cuenta que a él le dan unos ataques de frío y sospecha que Hada Pez le agregó algo al elixir para dañarlo, así que va a reclamarle. Es ahí cuando empiezan a tirarse todos los trapitos al sol. Se dicen todo lo malo que han hecho durante el drama, pero ellos no saben que Jimmy está afuera escuchando todo sin poderse creer lo que había escuchado. Cuando terminan de hablar, Hada Pez sale y Jimmy está afuera esperándolo con cara de destrozada. Le reclama por haberla usado como un peón en su venganza. Le dice que él no sabe lo que es el amor y que ella lo único que quiere es irse con Fénix y ser feliz. Acá también nos damos cuenta que Hada Pez le reparó la cápsula que encerraba sus sentimientos luego de que ella hiciera el sin respeto con Fénix y él lo viera en una bola de sueños. Por eso ella empezó a comportarse fría con Fénix. Al ella enterarse que el elixir que le dio a Fénix, Hada Pez le agregó algo para que Fénix nunca fuera igual de fuerte que antes, así que ella va donde el señor que hizo el elixir y le reclama que cómo lo arregla.
Se pone a investigar cómo arreglarlo y lo descubre, pero Adapés no la deja salir y la vuelve prisionera. Ella invoca al señor Pucci otra vez y él la ayuda a salir. Se van junto con el tío de Fénix al reino de las flores para hacer la medicina para curar a Fénix. Adapés se da cuenta que Jimmy escapó y la persigue, llegando al reino de las flores y hace un desorden buscando a su mujer. Pero ella ya no está ahí, pues se fue al reino demoníaco con el señor Pucci y el tío de Fénix. Ya en el reino demoníaco se encuentran con la boda de Fénix y controlándola la hacen pasar por la prometida de Fénix, confabulados con la princesa demonio. En el reino demoníaco, para casarse tienen que poner gotas de sangre en una piedra que les dirá si son o no el uno para el otro. Así que al hacerlo, Fénix se sorprende porque la piedra da positivo y al darse cuenta que es Jimmy, se le paraliza el corazón. Casi se nos muere el pobrecito. En ese momento, el tío de Fénix le cuenta todo lo que Jimmy pasó para obtener el elixir y salvarle la vida. Después llega la prometida de Fénix y nos damos cuenta que todo era un montaje para que ella usara sus poderes y poder probar que ella mató al papá de Jimmy. Luego, Jimmy está en el cuarto de Fénix viendo el hermoso vestido de novia que tenía puesto hace un rato, aunque ella no puede diferenciar los colores, todo lo ve blanco y negro. En eso llega Fénix y se da mi escena favorita de todo el drama. Luego de eso hacen el sin respeto. Por otro lado, Adapés anda buscando a su mujer que se le ha perdido y ha dicho que Fénix se la secuestró. No sé, parece falso. Jimmy se despierta y ve a Fénix listo para la guerra y va junto con él al límite del reino demoníaco. Y ahí es donde se arma la verdadera batalla. Están todos dándose contra todos. Golpecitos por acá, golpecitos por allá, batallita por acá. Pero Jimmy ve el panorama y decide sacrificarse para que todo termine. Fénix cae al suelo con Jimmy en sus brazos, llorando porque se repite otra vez la misma escena. Ve a su amor morir antes que él. Ella dice varias palabras y muere. Adapés decide irse, pues claro, ya no había más excusas para pelear, y dice que más nunca volverá al reino demoníaco. Varios días después vemos al pobre Fénix sufriendo y ahogando sus penas en alcohol. La jefa del reino de las flores le cuenta que Jimmy tenía una cápsula que encerraba sus sentimientos y por eso ella era así un poco fría y frívola. También le dice que puede ser que ella esté viva. Entonces ahora es él quien anda deambulando por acá y por allá, sufriendo por aquí y por allá y llorando por allá y por acá. Y en la misma cabaña que en el reino mortal habían vivido tan lindos recuerdos, de una lágrima de sus ojos sale Jimmy y ella vive por unos segundos y él la ve, pero es una alegría que le dura poco. Como Jimmy se sacrificó y al hacerlo salvó muchas vidas, ella reencarna varios años después en un cuerpo mortal, pero consciente de todo lo sucedido en su vida pasada. Así que Fénix va por ella y se van juntos. Varios años después nos muestran que Adapés quedó solitario en el reino celestial y que Jimmy y Fénix tuvieron un hijo y se fueron a vivir a una casita en el bosque. Y así termina este drama. Es un excelente drama que yo me lo he visto varias veces y es uno de mis favoritos. Me dejan saber si les gustó el resumen y qué drama les gustaría que resuma acá abajo en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en otro próximo resumen. ¡Chao!